Buenas noches, compañeros. Dios les bendiga. Iniciamos Buenas esta clase el día de hoy como tema rigorización de las matemáticas. Curso Epistemología de las Matemáticas. Fase 3. Resignifica, refina, profundiza y contextualiza el contenido del RAP 3. Programa Licenciatura en Matemáticas. Los integrantes que nos acompañan el día de hoy son buenas noches, mi nombre es John Keiner Martínez Palma, estoy desde Turbo, Antioquia. Buenas noches. Mi nombre es Luz Drey Suárez Hernández. Vivo en un corregimiento llamado Blanquicé. Pertenece al municipio de Belén de Bajira, Chocó. Buenas noches, nuevamente. Mi nombre es María Camila Beltrán Monsalve. Vivo en Turbo, Antioquia, en el corregimiento El 2. Compañera, el micrófono, actívalo, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Wendy Dayana Arroyo Moreno, vivo en el departamento del Chocó, en el municipio de Río Sucio. Esos son los integrantes que nos acompañan el día de hoy. Somos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La fecha de hoy, 23 de noviembre del 2025. Compañeros, iniciamos la socialización del tema. Como primero, la rigorización de las matemáticas. La rigorización de las matemáticas ha sido un proceso que a lo largo de la historia, mediante el cual muchos matemáticos han descubierto que, aunque sus cálculos funcionaban, habían conceptos con muy poca definición o claridad. ¿Fue necesaria la rigorización? Sí, en el sentido de que los matemáticos empezaron a encontrar errores, contradicciones y conceptos que no estaban bien explicados. ¿Qué cambio hizo la rigorización? Permitió que se transformaran las ideas informales en definiciones concretas, exactas, y también permitió que se crearan reglas claras para demostrar los teoremas. Este proceso se ha resaltado en dos momentos claves de la historia de las matemáticas. Primeramente, en la Grecia antigua, que introdujo el sistema de axiomas y demostraciones como método para probar la veracidad de los teoremas. Luego, en el siglo XIX, con la crisis de los fundamentos matemáticos, se formalizan conceptos precisos para el cálculo y la teoría de conjuntos. Gracias a ello, hoy contamos con métodos formales y con demostraciones que garantizan que los resultados son verdaderos y no son producto de intuiciones o errores. Muchas gracias, compañera María Camila, por tu aporte tan valioso. Continuamos ¿Listo? con el tema, la crisis de los fundamentos. El autor, ¿me devuelves, porfa, la diapositiva? Gracias. Sí, ahí. El autor Ferreiro nos cuenta que a principios del siglo XX surgió una crisis con respecto a los fundamentos matemáticos. ¿Por qué se dio esta crisis? Bueno, la historia también nos dice que para el año 1870, el matemático George Cantor desarrolló lo que fue la teoría de los conjuntos. Para ese momento se creyó que las matemáticas habían llegado por completo a la perfección, pero no fue del todo así porque en el año 1901 surgieron autores matemáticos mucho más rigurosos que desarrollaron paradojas que demostraban que esta teoría y otros conceptos matemáticos tenían eh, contradicciones e inconsistencias. A pesar de esta crisis, las matemáticas no desaparecieron. Al contrario, fue como un impulso para el desarrollo de las matemáticas que hoy conocemos, con conceptos más sólidos y fundamentos más profundos. Continuamos con nuestro compañero Keynes. Gracias, compañera. Eh, Muchas gracias, compañera Luz Drey, por su excelente aporte. Eh, Tenemos los personajes más resaltantes
en este proceso de la rigorización y formalización de matemáticas. Contamos con Bernard Bolzano, perdón, que fue un matemático que fue considerado clave en el proceso de la transmisión de la rigorización de la matemática para que fuera más rigurosa. Contamos con Agustín Cauchy, que fue uno de los pioneros en la rigorización del análisis. Tenemos a Carr, que fue quien se encargó de perfeccionar la rigorización del análisis en el siglo XIX. Richard Dedekind se encargó de aportar la base rigurosa para los números reales mediante su famoso corte de Dedekind. George Cantor fue el fundador de la teoría de conjuntos modernos. David Hilbert fue una figura central en la formalización del siglo XX, porque propuso el famoso programa de Hilbert, precisamente de él. Bertrand Russell fue un filósofo matemático que fue un gran pensador y uno de los más influyentes en el siglo XX, y fue una figura clave en el proceso de la rigorización matemática hacia la modernidad. Cada uno de estos personajes, a través de sus distintos aportes, de sus distintos granitos de arena, forjaron a que las matemáticas tuvieran puntos claros, los cuales en ese tiempo eran puntos ciegos. Muchas gracias, compañero. Bueno, como anteriormente lo dije, mi nombre es Wendy y les voy a hablar un poquito de lo que son las corrientes epistemológicas de las matemáticas. Estas corrientes se agrupan principalmente en tres enfoques, los cuales surgen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estos enfoques explican cómo se fundamenta y cómo se entiende la matemática. Los tres enfoques son el logicismo, formalismo e intuicionismo. Les voy a hablar un poquito de lo que es el logicismo. El logicismo habla de que la matemática se puede entender como de lógica, es decir, que los conceptos matemáticos pueden definirse usando únicamente principios y leyes que vayan de la mano con la lógica. Esta idea del logicismo tiene una idea central, el cual consta de dos partes. Como primera tenemos, las matemáticas son como un juego de lenguajes con símbolos y reglas. Y como segundo, tenemos que los objetos matemáticos no existen por sí solos, son creados por la mente. En eso se enfoca el logicismo. Vamos ahora con lo que es el formalismo. El formalismo afirma que las matemáticas son un sistema de símbolos manipulados mediante reglas, sin necesidad de que tengan un significado real. También consta de una idea central. Esta idea central también está derivada de dos partes. La primera es que las matemáticas tienen como objetivo evitar la contradicción mediante demostraciones rigurosas. ¿Qué quiere decir esto? Que su objeto es evitar contradicciones mediante las demostraciones que cuando se están hablando de las matemáticas, como por ejemplo, debe de haber coherencia en un resultado. No puede haber una controversia en que un resultado nos dé positivo o digamos que nos dé negativo. Tiene que haber un solo resultado. Y por último, tenemos el intuicionismo. Esta corriente de la matemática surge de una construcción mental del individuo. Está basada en la intuición y en la actividad creadora del pensamiento. También tiene una idea central, que consta de dos partes. La primera, los objetivos matemáticos existen creados de un pensamiento. Y la segunda, solo son válidos los conceptos que pueden construirse paso a paso con la mente. Estas corrientes, como lo son el logicismo, formalismo e intuicismo, representan tres maneras distintas de comprender el origen y fundamento de la validez de las matemáticas.
Estas tres corrientes en conjunto muestran que la matemática no solo es un conjunto de operaciones, sino una disciplina profunda cuyo fundamento puede entenderse desde las distintas perspectivas lógicas, simbólicas o intuitivas. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, compañeros, gracias por cada uno de sus aportes. Vamos a pasar a las conclusiones finales. Como primera conclusión, personalmente logré comprender que las matemáticas son más que simples cuentas o procedimientos. Se trata de una construcción humana que ha requerido tiempo, revisión y reflexión profunda para alcanzar la claridad y la solidez que tienen actualmente. Bueno, como segunda conclusión del desarrollo de estos temas, se entiende que las dificultades, contradicciones, preguntas que aparecieron en la historia no debilitaron a las matemáticas, al contrario, propiciaron transformaciones significativas que facilitaron el progreso hacia métodos más exactos, coherentes y fiables. Okay. Desde mi punto de vista, comprendí que el progreso de las matemáticas ha sido posible gracias a la contribución de pensadores destacados, los cuales desde distintos puntos de vista colaboraron para replantear, estructurar y fundamentar la disciplina con el fin de hacerla más rigurosa y más comprensible. Bueno, al realizar el estudio de este tema me queda como enseñanza que finalmente aprendí que la matemática contemporánea es el fruto de un proceso constante de análisis, diálogo y perfeccionamiento, lo cual evidencia que el saber siempre tiene la posibilidad de desarrollarse cuando se pone en duda, se examina y se fundamenta sobre una base firme o sólida. Compañeros, muchas gracias a todos por su participación, por su aporte valioso en cada uno de los subtemas que llevó la rigorización de las matemáticas. Esperamos que esta presentación haya sido de gran ayuda, que haya contribuido a comprender mejor cómo las matemáticas se han fortalecido a través del rigor, el análisis y la reflexión. Fue un gusto compartir con ustedes este aprendizaje. Dios me los bendiga. Gracias. Amén, un gusto para Compañera. nosotros.